Bueno, estamos en Barricada TV, seguimos en vivo, son las 8:30 de la noche. Estoy con Santiago Gándara, que es mi compañero de trabajo, pero además de ser mi compañero de trabajo, es el secretario general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, y bueno, docente en comunicación y militante del Partido Obrero. O sea que en carácter de todo eso, te invitamos a que vengas a Barricada un poco porque, bueno, digamos, estuvimos trabajando, informando, contrainformando sobre el asesinato del compañero Mariano Ferreira, pero también nos daba un poco de, no sé si la palabra es inquietud, pero nos llamaba la atención el tratamiento mediático, ¿no? O sea, yo lo había pensado un poco en tres zonas, quizás un primer momento donde se hablaba de guerra gremial y enfrentamientos. ¿Sabes que me llamó la atención? Lo vi bastante en medios alternativos gráficos, repetir el discurso de los enfrentamientos, ¿no? Casi hasta el último momento mantenían esta cuestión de enfrentamiento, de interna, guerra gremial, creo que era uno de los títulos que ponía Crónica TV. Si uno piensa en los medios oficiales, el día miércoles 678 se merecería una película como la de Patricio Escobar, porque casi el modo en que encaró el programa, el modo en que encararon todo ese primer bloque dedicado al asesinato de Mariano Ferreira, estaba en términos que era para repudiar de punta a punta. El inicio del propio animador, no sé cómo llamarlo, Galende, entró directamente con el tema de enfrentamiento sindical y después continuó en una línea que ya tenía que ver con otro eje, ¿no? Que era dónde depositar la responsabilidad. Pero el término de enfrentamiento gremial es como muy viejo, ya estamos todos acostumbrados a eso, todos los conflictos del subte fueron traducidos como una interna gremial, y en realidad uno ahora puede leer todos esos conflictos del subte a la luz de la violencia de la patota sindical de Pedraza, porque en realidad lo del subte no derivó en un asesinato por esas cosas milagrosas o azarosas de la historia. Podría haber sido totalmente, ¿no? Te referís a cuando balearon la casa de Segovia, ¿no? Cuando balearon la casa de Segovia, pero además cuando cada vez que los compañeros del subte realizaban algún tipo de medida, se presentaba la patota de UTA. La patota de UTA llegó a presentarse en el Bauen para rechazar una asamblea del subte. Ahí fueron con golpes, etcétera. Gente que está preparada para pelear. Los trabajadores no están preparados para pelear. Se pelean como se pelea cualquier compañero en una lucha callejera. Pero estos son tipos que están preparados para pelear. Y podía haber pasado eso. Podía haber pasado esto mismo cuando la UTA sale a enfrentar al sindicato, que ahora no recuerdo el nombre, un sindicato que está dentro de la CTA de transporte, en ese episodio que se dio en Retiro, donde prácticamente le desfiguraron la cara a uno de los conductores de micro que estaba tratando de realizar un paro en Retiro. Es decir, hay antecedentes, sin irse a los 70 obviamente, digamos, hay antecedentes recientes de conflictos de ese estilo que siempre fueron traducidos por los medios en términos de enfrentamiento. No pueden leer otra cosa, porque leer otra cosa sería hablar concretamente de que hay una burocracia sindical, una patota sindical, que esa burocracia está articulada con las empresas, con el Estado, es decir, les obligaría a otro tipo de desarrollo. Hay un discurso de alguna manera instalado en la sociedad en general, ¿no? Estoy pensando, digamos, como un sentido común no malo, digamos, como un núcleo de buen sentido, quiero decir, de que la burocracia sindical es corrupta, ¿no? Esto también, digo, porque ahí jugó un poco esta cuestión, pero se metió como que todo lo mismo, ¿no? Como si un sindicato en formación de pibes que son trabajadores, que están tercerizados, tenga el mismo peso que la burocracia sindical, que tiene guita, que tiene recursos, que tiene aparato, que tiene fierros. Hay un lugar común que aparece en los medios, también los medios reproducen un lugar común que está en gran parte de los sectores medios, para decirlo de algún modo. Ese lugar común, como todo lugar común, tiene un viso de verdad, es decir, cuando se habla de burocracia están tomando algo que están observando, pero también es interesante estirar los sentidos que aparecen de la palabra burocracia cuando circula en los medios o cuando circula en estos sectores medios, valga la redundancia, donde aparece esto que vos decís, lo corrupto, que es parte de esto, aparece el tema de los burócratas sindicales y sus edificios y sus grandes casas y mansiones, etcétera, sí. Lo cual también es cierto, pero que no afecta. Es un núcleo importante, no estoy diciendo que no, pero que no va, para decirlo en concreto, al núcleo concreto de lo que significa una burocracia. Y creo que lo de Pedraza, que empieza a abrirse, y esperemos que pueda abrirse en todo el sentido, demuestra qué significa burocracia. Si no, termina siendo como una palabra usada y se desgasta. Es esa alianza concreta donde vos tenés al sector empresarial, al propio Estado y a un aparato sindical que funciona ya no como disciplinador solamente del movimiento obrero, sino que funciona en virtud de auspiciar y beneficiar y habilitar a los propios negocios de la empresa o a los propios negocios del Estado. Entonces ahí hay un núcleo muy poderoso
que les resulta bastante difícil establecer a los propios medios, ¿no? Entonces ahí hay un sentido de burocracia que es el que menos aparece, me parece. Te quería preguntar, porque también un poco la situación que se abrió en función de la disputa entre las empresas periodísticas, los grupos hiperconcentrados de medios y el gobierno, también abrió la veta para una presencia de compañeros tanto del Partido Obrero como vinculados a los trabajadores tercerizados y otros sindicatos combativos o clasistas o de izquierda, que usualmente no tienen demasiado espacio o por lo menos no tienen la oportunidad de explayarse con la aparente tranquilidad que se vio esta última semana. ¿Cómo lees vos esta situación? Uno tendría que decir que lamentablemente es así, pero también hay un punto que son las limitaciones que te imponen, no solo los formatos, sino las limitaciones que te imponen la propia lógica de funcionamiento de los programas y la propia lógica que te imponen los mismos periodistas que conducen esto. Te doy un solo ejemplo, que es el que tengo más fresco. El programa de Grondona del domingo, donde prácticamente toda la estrategia, digamos, de la entrevista de Grondona apuntaba a que se dieran cada vez más detalles acerca de cómo fue el asesinato de Mariano Ferreira. Los detalles del asesinato de Mariano Ferreira no son irrelevantes, tienen una relevancia porque muestran efectivamente cómo se trató, como decíamos antes, no de un enfrentamiento, sino de una emboscada, una cacería, digamos así. Sí. Pero cuando se enfatiza tanto sobre los detalles, empezás a analizar un caso y te perdés de vista el contexto general. Y eso es lo que uno advertía en gran parte de las entrevistas que se hacían. Es decir, tenés un lugar que lo tenés en función de la imposición de la agenda, para decirlo así, que se impone de la manera más brutal que a uno se le puede ocurrir, pero al mismo tiempo tenés esas limitaciones. Si uno hace algún recorrido por alguno de los programas, el énfasis estaba dado en cuestiones que son las que efectivamente emocionalmente más te golpean. Es un joven que reúne todas las condiciones, es un joven, sí, es un militante social, estaba colaborando en una lucha social que no le era propia y él se la hacía propia. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que aparecen como valoradas y es correcto que sean valoradas, pero al mismo tiempo había un énfasis sobre la cuestión individual, sobre el caso particular, que hacía perder de vista o impedía que se pudieran desarrollar planteos mucho más mucho más de cuestionamiento de lo que es la base concreta que está poniéndose en juego ahí. ¿Viste el programa de Mirta Legrand? No lo vi, me lo contaron. Chan, chan, porque esa era la pregunta más difícil que tenía pensado para hacerte, digo. Sí, ¿qué hacer? ¿Ir o no ir? Sí, una parte la pregunta es, por lo menos, digamos, en su momento, en alguna otra militancia previa mía, se daba la discusión de si ir o no ir, y obviamente algunas que veníamos, digamos, de una formación vinculada al área de la comunicación, planteábamos las limitaciones y las debilidades, también estaba la necesidad de los compañeros para comunicar y para, pensar estrategias comunicacionales que los medios como este todavía no podemos brindar con ese grado de masividad. Eso, digamos, sería una parte la discusión para ver cómo analizás vos una política de medios. La otra creo que tiene que ver también con cómo y desde qué lugar, hasta desde la disposición física, se asiste a una mesa como esa, ¿no? La sensación que yo tuve es que había demasiada sonrisa, demasiada simpatía hacia esta vieja oligarca, digamos. Sí, y en el caso, digamos, de algunos compañeros incluso es abrupto, sobre todo, fundamentalmente, me parece, en el caso de Pino Solanas, acusando a otra organización, en este caso Quebracho, de ser la responsable de la violencia por la utilización de palos. Entonces, creo que Ramal en su momento planteó algo más o menos por ese lado. Y a veces como también cuesta dar la discusión hacia dentro del campo popular sobre estas oposiciones binarias que en definitiva terminan corriendo el eje de dónde se ejerce la violencia. Entonces, creo que es una pregunta complicada en un punto. Pero para no irme de la pregunta, porque hay una pregunta que es más que de análisis de medio, casi sí, ¿cómo lo ves vos, digamos? Casi te diría, no lo vi el programa. Si yo tuviera que participar en una comisión de medios donde podía dar una opinión, diría que no. Diría que no al programa de Mirta Legrand. Lo cual también no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Es muy difícil. Uno cuando veía, por ejemplo, la discusión, uno va al programa de Mariano Grondona, porque digamos, uno dice Mirta Legrand, y el programa de Mariano Grondona es, y en ese sentido hasta... Sí, hasta no tiene por qué ser diferente, digamos, desde esa lógica. En un punto, claro, lo que reúne Mirta Legrand tiene que ver, digamos, con su carácter, digamos, fascista, pero además oligárquico, como decías muy bien vos, y también reúne la cuestión de una frivolidad por el propio acontecimiento en el que te convoca. La suma de todo eso, la verdad que hace difícil el planteo del asesinato de un luchador popular, digamos. Ahora,
Claro, yo me imagino, no estás comiendo. Es complicado, y estás comiendo con una persona que viene comiendo desde el año 69, digamos, claro, en el medio país, fuerte. y que se comió a través de todas las dictaduras, todos los crímenes y todas las atrocidades que ocurrieron en este país. Es muy duro eso, como es muy duro también estar en el programa de Mariano Grondona, como es muy duro estar en una gran cantidad de programas que, más allá de la supuesta afección, condolencia y hasta conmoción que les puede haber provocado discursivamente, digo, porque no creo que sea más que discursivamente, ¿no? el asesinato de Mariano, es concreto que ellos estuvieron también abonando un terreno desde hace muchos años. En realidad ellos son los que vienen siempre abonando un terreno para que haya una represión popular, para que haya cada vez más control sobre las organizaciones obreras, para que esos enfrentamientos tengan la vía del disciplinamiento del movimiento de los trabajadores, para, tomando también lo que decís vos, para que se enfatice, inclusive en la propia mirada de las cámaras, la presencia de palos o la presencia de capuchados. Como si allí estuviera la violencia, más allá de la discusión política que pueda haber. Sí, como pudiera cambiar el curso de algo. Como si eso pudiera cambiar el curso de algo, o como si frente a una violencia, que es la violencia del Estado, la violencia de la policía, la violencia de las patotas sindicales, pudieran ser equiparadas en algún punto con la violencia o con las acciones, digamos, que pueden realizar, incluso la violencia, que pueden realizar los sectores populares. Creo que no hay términos de comparación y ni siquiera hay, o no debería haber, por lo menos, dudas frente a cuál es la denuncia que uno tiene que hacer cuando el enfrentamiento está planteado en ese sentido.